Dios te bendiga poderosamente en esta mañana, como siempre, dándole gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Saludos, hermanos, saludos, siervos, ministros, pastores, líderes, diáconos, evangelistas, misioneros, obreros, salmistas. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea en nuestras vidas siempre. Saludos a aquellos amigos que están allá en la ciudad de Milagros, a cada uno de ustedes, una bendición grande, amigos y familiares, una bendición grande en el poderoso nombre que es nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que siempre tenemos que estar en la mano de nuestro Dios, en la mano de nuestro Dios para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Bendecimos el nombre del Señor como lo bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor, poderoso eres Padre en esta mañana, mi Dios de la gloria. Siempre tú estás ahí pendiente de tus hijos. Bendecimos a la familia de Marcos Salazar, a cada uno de ellos, sus hijos, su familia, en el poderoso nombre de Cristo de la gloria. Bendecimos a Carlos Benítez, a, a, al pastor Wilter Toro Moreno, bendecimos a hermano Tairo Vera, su esposa, su familia, y adelante con el Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria es el que nos llena, es el que nos motiva siempre a seguir adelante. El cuerpo de Cristo es la iglesia y la iglesia la hacemos cada uno de nosotros. Bendecimos el nombre del Señor en este precioso día. Bendecimos ahí en el deseo, bendecimos al hermano por fe, al hermano Clever Vera, su esposa, sus hijos, que siempre está ahí motivándome, siempre está ahí dándome una palabra de aliento, una palabra de fuerza, una palabra de ánimo para seguir adelante en el Señor. Que la paz de Cristo sea sobre su vida. Y bien, vamos a impartir en esta mañana una enseñanza, un mensaje de la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos da, nos da sabiduría espiritual para poder avanzar y poder crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor, de nuestro Creador. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias siempre, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia. Saludos para aquellos que están allá en Italia, Alemania, España. Ahí está siempre conectado los hermanos que están allá. Los bendecimos en el nombre del Señor. Elías Pineda, bendición para su esposa, para sus hijos. René Mauricio Encalada, bendición para su esposa, sus hijos. Marixa Encalada, que la paz de Cristo sea sobre tu vida. Dulce en el Señor, siempre recordando que tenemos una cuenta con nuestro Dios. Bendecimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, familiares, cada uno de ustedes en esta mañana les doy una palabra de bendición en el nombre de Jesús. Recuerde que yo no soy nada, se los bendice en el nombre de Jesús. Santos es el Señor, poderoso es el Señor en este precioso día que Dios nos concede por su gracia, por su misericordia. Siempre estamos ahí adelante con el Cristo de la gloria. En nombre de Jesús es santo, santo, santo y para siempre es su misericordia. Saludos a cada uno de ustedes, iglesia del Señor. Bendecimos allá en España, allá en Alemania, allá en Italia, a cada uno de ustedes, a Yané Rusi, un abrazo en el Señor. Saludos para tu esposo, ahí adelante con el Cristo de la gloria. Bien. Tenemos un mensaje en esta preciosa mañana para compartirlo con aquel que quiera escuchar palabra de nuestro Dios. Y está en el libro de Isaías. Si tienes una Biblia ahí, no importa que sea católica, no importa que sea romana, la palabra de Dios es una sola. Es una sola. Dice así. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios.
y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de cárcel. Versículo 2 dice la palabra del Señor, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios, nuestro consolador, a todos los enlutados. Bendecimos el Señor, bendecimos el nombre de Dios en este precioso día que Dios nos ha dado por su gracia, por su misericordia. Santo es el Señor. Bien, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? El profeta Elías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lanza una profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo para salvar, para restaurar a su pueblo Israel. Y eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos habla la palabra de Dios en esta mañana. Y el Espíritu de Jehová está sobre mí, está sobre Jesucristo, haciendo, mis santos hermanos, para que Él sea lleno de la Trinidad divina, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios. Dice así: los que están llenos del Espíritu Santo de Dios tienen una autoridad para poder hablar el Evangelio de gracia, el Evangelio que es la buena nueva de salvación para todo aquel que en él cree. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos ahí en Isaías 42:1? Vamos a leer lo que Dios nos habla, lo que Dios tiene en este día para cada uno de nosotros, iglesias del Señor. He aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hablando de Jesucristo, dice la palabra del Señor. Dios le puso el Espíritu Santo a Jesucristo para que Jesucristo predique la palabra del Señor. Y conforme y haga ciertos grupos, ciertos discípulos, para que ellos avancen, para que ellos crezcan en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Ese es lo que nos dice la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Volvamos a nuestro texto de lo que estamos hablando, iglesia del Señor, en este día, que nos dice la palabra de nuestro Dios. El siervo del Señor será un predicador definitivo y el Redentor tomará de Israel. Jesús habla del cumplimiento inicial de esta promesa para el pueblo de Israel en su ministerio de proveer el consuelo de la salvación a los oprimidos espirituales que estamos muchas veces cada uno de nosotros. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo oprimido por los romanos de aquel tiempo. Entonces Dios tenía que enviar un Salvador, pero para enviar un Salvador primeramente tenía que nacer de una mujer, y el Espíritu Santo de Dios la condujo a María, y por medio del Espíritu Santo de Dios, por obra del Espíritu Santo de Dios, nació el Mesías, nació el Salvador, el Hijo de la promesa, para que se cumpliese lo que Elías había dicho. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, iglesia del Señor. Él dice de manera específica: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Leamos Lucas 4:21 a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor.
Bendito y alabado sea el Señor en este precioso día. Lucas 4:21 dice así la palabra del Señor. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido en la escritura delante de vosotros. Esta fue una afirmación sin ambigüedad alguna de que él mismo era el Mesías que cumplió la profecía. Ellos entendieron bien lo que quiso decir, pero no aceptaron pretensiones tan encumbradas por parte de alguien a quien conocía tanto bien como el hijo del carpintero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A él conocían que era el Cristo, sabían que era el Dios redentor, sabían que cuando Cristo entró al templo, él leyó las escrituras. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta salvación, hoy se ha cumplido esta escritura, que Dios tenía que enviarlo a él para que él sea el Salvador, para que él sea el Redentor del pueblo de Israel. Y eso es lo que estamos analizando hoy en día a través de la palabra de nuestro Señor. Y los que se salvan durante la presente era eclesiástica todavía no cumple esa promesa, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel en la actualidad aún no ha creído en el Mesías, pero a futuro Dios le va a abrir el entendimiento y le va a abrir la mente para que la palabra de Dios ingrese, para que la palabra de Dios se haga viva y eficaz y ellos crean la promesa del Mesías, la promesa que Dios nos está hablando en este día. Pero para que todos esos planes se cumplan, para que todos esos evangelio de gracia, el evangelio que es la buena nueva de salvación para todo aquel que en él cree en esta mañana. Bendecimos el nombre del Señor en este día. Dice la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Leamos Lucas 4:18. Iglesia del Señor. Dice así la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Espíritu del Señor está sobre Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, al pueblo de Israel. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, al pueblo de Israel, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, al pueblo de Israel, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Toda esta palabra se cumplió cuando Cristo vino a predicar el evangelio al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, el pueblo de Israel estaba siendo con un lavado de cerebro, iglesia del Señor, pero Cristo vino a traer las buenas nuevas de salvación para el pueblo de Israel, para su pueblo, pero ellos no le creyeron a esta palabra. El Espíritu mismo fue la unción que recibió Cristo Jesús, mis santos hermanos. Fue la unción, fue la autoridad, fue el poder que Dios tiene, fue Jesucristo mismo, mis santos hermanos, que recibió para poder entender y poder llevar el mensaje de salvación a cada uno de ustedes, mis santos hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos dice, iglesia del Señor. Es importante, mis santos hermanos. Cristo es la luz, que Cristo es el camino, reconocer que Cristo es la verdad y por tanto no debemos de andar
confundiéndonos, escuchando doctrina que no llena a nuestra vida espiritual, escuchando doctrinas de demonios, escuchando doctrinas demoníacas, escuchando doctrinas de otra secta que no te va a llenar nuestra vida, no te va a llenar de conocimiento, no te va a llenar de la vida espiritual que cada uno de nosotros tiene que ser llenado. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Leamos Zacarías 12:10, que es lo que nos habla, que es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Dice así la palabra de Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todo el pueblo de Israel, iglesia del Señor, miraron a Cristo cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Cristo estaba siendo azotado, Cristo estaba siendo vituperado, Cristo estaba siendo hincado con una lanza para el perdón de pecados para el pueblo de Israel. Incluso nosotros también estamos incluidos en eso. ¿Por qué, mis santos hermanos? Porque así lo declaró y así lo dice la palabra de Dios. Dios en su propio tiempo perfecto y por su propio poder actuará de forma soberana para salvar a Israel. Esto fue profetizado por los profetas, mis santos hermanos. Los profetas profetizaron que Dios va a salvar en los postreros tiempos, en los postreros días, va a salvar a Israel. Y eso lo encontramos en Ezequiel 39, 29, Iglesia del Señor. Iglesia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ezequiel 39, 29 dice así la palabra de Dios. Escucha, hermano, aliméntate de la palabra. Ni esconderé más de ello mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Habrá derramado espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. La provisión que Dios hace de su espíritu con la segunda venida complementa la reunión de su pueblo escogido. ¿Y cuál es su pueblo escogido? Su pueblo escogido es el pueblo de Israel. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. 36, 27. Vamos a leer 36, 27, a ver qué nos habla ahí la palabra de nuestro Señor. 36, 27, y dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo tenemos aquí. Bien, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hablando del pueblo de Israel, y luego entramos nosotros que somos primicia del Dios vivo. Sabemos que Israel abandonó a Dios, pero Dios en su gracia, en su amor, a los postreros tiempos, al final de la historia, Dios lo va a reunir y Dios va a estar con ellos y ellos serán su pueblo y Dios será su Dios y ambos estaremos juntos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y eso es algo importante, iglesia del Señor, que debemos estar consagrado para la venida de nuestro Dios. Y eso es importante, mis santos hermanos, que cada uno de nosotros esté consagrado para la venida de nuestro Señor, la venida de nuestro Dios, porque algún día tú y yo vamos a estar en la presencia de nuestro Dios.
Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a impartir enseñanza, impartir sabiduría para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que debemos de nosotros analizar, de nosotros pensar que Dios es el que nos da la fuerza, la salud y la vida para avanzar, para crecer y seguir adelante, mis santos hermanos. Ahí mismo vemos en 11:17, vamos a ver qué nos dice en 11:17, dice la palabra de Dios, ahí mismo dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada de su brazo y su ojo derecho de todo se sacará su brazo y su ojo derecho será enterrado oscurecido. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor en este día. El pastor inicuo debía de ser herido, pero ahora lo es el buen pastor, mis santos hermanos. ¿Quién era el que debía ser herido? Los falsos pastores que dan mal enseñanza a su pueblo, mis santos hermanos. Pero en este lugar, Cristo es el que va a ser herido por el pastor que debiera haber sido herido y por cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Mis santos hermanos, en conclusión del tema, ¿qué es lo que analizamos y qué es lo que aprendemos? Es que debemos de acercarnos a Dios. Debemos de acercarnos a Dios porque Él se acerca a nosotros y Él tiene que estar con nosotros, hermano. Te damos gracias, Señor, en esta mañana preciosa, por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Sabiendo, Padre, que tú siempre estás con nosotros, Señor. Que tu gracia y tu misericordia nos acompañen día a día, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a avanzar, a crecer, Señor. Mi Dios de la gloria. Te amamos, Señor, con nuestras debilidades. Bendice a tu pueblo, Señor, en este día. Padre eterno, santo eres, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús.